Buenos días a todos. Este es un resumen de la primera clase del curso de actualización profesional titulado Principio y práctica de la planificación y el ordenamiento territorial. Un poco esta clase trata con los distintos contenidos. En una primera parte hicimos un resumen respecto de cuáles son esos principios y esas prácticas. Explicamos los objetivos, son proporcionar fundamentos teóricos, brindar herramientas para el trabajo municipal y provincial, desarrollar planes, programas y proyectos e incentivar la innovación a través de distintas metodologías. Este es un poco el orden de clase que ustedes pueden ver para explicar un poco la relación entre este curso de actualización profesional y un programa ya de formación que implica 14 clases, o sea, una forma de profundizar en todos estos aspectos. Módulo 1, por una parte, definimos cuestiones básicas de planificación como reflexión dirigida a la acción, a diferencia de ordenamiento, que es un sistema normativo de estructuración del territorio, y del territorio, que es la superficie bajo la autoridad de un municipio, ¿no? Como un poder delegado por parte del Estado. A nivel de planificación, estructuramos en políticas, como aquellas definiciones más generales, los planes, como la territorialización y la definición de acciones, programas ya más sectoriales y proyectos que específicamente alude a un edificio o a una intervención en un territorio puntual, a diferencia del esquema normativo que implica normativas en un sentido general, ordenanzas ya más específicamente orientado a regular determinadas actividades, dos formas de código, el código de edificación, que es el que regula la actividad edilicia, y los códigos de ordenamiento urbano, los que regulan las relaciones de usos de suelo, densidades. Y esto obviamente marcado en las leyes provinciales y nacionales, tanto de ambiente o sean tanto urbano como rural. A la vez territorio tenemos estos marcos regulatorios generales, están estos planes de ordenamiento territorial, está el diseño y facilitación de planes sectoriales, y sobre todo está como la estructura básica, las reglas de subdivisión del territorio, la función de parcelas y después el nivel de densidad que se permite según se trate de territorios urbanos o rurales, ¿no? Cuando hablamos de definición de objetivo de intervención, podemos definirlos tanto para la planificación como el ordenamiento a partir de una lógica desarrollista. La riqueza se genera por parte del sector privado y el sector público administra. Una visión de progreso compartido, donde la riqueza se genera a partir de grandes proyectos que son impulsados por el Estado. La filosofía del buen vivir, también en América Latina encontramos esto que tiene que ver con asegurar que el Estado cree las condiciones para el conjunto de la población y asegure un subsidio mínimo, o el codesarrollo, donde los estados juegan un rol de articulador y de socio de los emprendimientos privados, y que tiene que ver con una visión casi diría cooperativista, en donde la sociedad es la que impulsa el proceso de desarrollo, pero no es el mercado como tal el único regulador, sino que también existe un esquema de facilitación a partir de codesarrollo. Estos cuatro miradas, obviamente incluye un montón de modelos políticos y alternativos, pero son los que definen esos objetivos de la planificación. En ese sentido, una cuestión importante es que esos objetivos nunca están aislados, siempre son productos de un marco político, de una mirada integrada de la realidad, y de alguna manera estos objetivos son los que van marcando y sesgando y estableciendo un cierto orden de cómo debe ser, hacia dónde se dirige la planificación, cuál es su objetivo último, ¿no? De un punto de vista más clásico, podríamos decir que los modelos de desarrollo y la justicia espacial han estado presentes siempre en todo ejercicio de planificación, y tenemos estos dos enfoques, el tradicional y la visión postmoderna, ¿no? El tradicional, donde el territorio debe distribuirse proporcionalmente a su población, y una visión más postmoderna que implica que el territorio no es homogéneo y debe distribuirse aglomerando, es decir, que la aglomeración urbana o la metropolización es un fenómeno natural, pero vinculado directamente con la cultura, con la necesidad de estar juntos,
pero también con la economía, ¿no? La necesidad de generar economías de escala, una mayor productividad, y que estos lugares generan prosperidad para la población. Ahora bien, por la experiencia, sobre todo latinoamericana, conocemos muy bien que estos grandes aglomerados metropolitanos tienen una serie de problemáticas de deseconomías, cuestiones que se las llaman como externalidades, caso de la congestión de tránsito, caso de la contaminación ambiental, que necesitan ser regulados adecuadamente. Esto da lugar a un acuerdo que lo conocemos como la nueva agenda urbana, una mirada distinta de la planificación, sobre todo impulsado por las Naciones Unidas, pero adoptado por todos los países del mundo, que establece como principios básicos un ideal común que se lo ha denominado como el derecho a la ciudad, no entendiendo la ciudad solamente como la aglomeración. Obviamente el derecho a la ciudad implica también el cumplimiento de derechos humanos básicos, sea en el campo o en la ciudad, pero dice que las ciudades y asentamientos humanos sean justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Algunos de los principios: que nadie quede atrás, o sea, un principio básico de equidad; el desarrollo de las economías urbanas, es muy importante que esos derechos humanos se cumplan a partir de un esquema de prosperidad y de desarrollo de economías urbanas; sostenibilidad ambiental, el ambiente primero; el rol de los gobiernos nacionales liderando esos procesos, más allá del peso específico que tenga cada ciudad; y estos modelos de planificación inclusivos integrales aplicados a través de distintas formas de financiamiento, especialmente un financiamiento internacional que asegure una pauta de equilibrio entre países más avanzados o industrializados y países menos desarrollados. Esto da lugar también, allá a nivel de América Latina, a 6 instrumentos. Unos son los que se llaman las políticas urbanas nacionales, un acuerdo a nivel nacional de cómo debe promoverse la urbanización en todas las provincias; los marcos locales de urbanización, cómo debe cuidarse el medio ambiente, especialmente para que las ciudades no se extiendan horizontalmente; el diseño y planeamiento territorial y urbano, en donde se intervienen cuestiones como movilidad y como la integración de los barrios populares; la economía urbana y la finanza, sobre todo evitando situaciones distorsivas de impuestos y de reglas económicas que no favorecen la economía y las finanzas municipales; la implementación local, todo el tema de la participación y todo el involucramiento de la población en procesos de desarrollo; y finalmente el monitoreo, el reporte y la revisión, de modo a asegurar que se tiene control sobre cómo se va avanzando en esa agenda. Entramos entonces en los productos de la planificación y el ordenamiento. Por un lado, la importancia del plan urbano habitacional, la importancia de la diversificación productiva, mirar realmente que esa reconversión a una economía verde debe ser virtuosa; atender la reducción de riesgos de desastre, que a raíz del cambio climático van aumentando; la cuestión de la movilidad sustentable, el patrimonio y el turismo, y la atención de la vulnerabilidad social. Podremos repasar el mandato de los municipios en tema de planeamiento y ordenamiento, donde hay áreas de trabajo muy específicas; los instrumentos de planeación a nivel normativo en distintas escalas; y podríamos repasar las problemáticas de la planificación y el ordenamiento, que están bastante detallados en la bibliografía, pero cuestiones que tienen que ver con el crecimiento urbano dispersos, códigos y planes de uso de suelos que no son contemplativos, con responsables directos por parte de las áreas de la municipalidad, como aparece en el cuadro; la necesidad de inversiones en infraestructuras que soporten economías de escala; la asignación incondicional, cómo se regulan los factores de ocupación de territorios, cuestiones de densidades y la implicancia que tiene esto en el mercado inmobiliario; la necesidad de generar un marco que responda a la insuficiente producción de vivienda, el loteo privado, el urbanismo exclusivo y la falta de mezcla social. Y llegamos ya a un punto, digamos, más culminante, que tiene que ver con los fundamentos técnicos, ¿no? Vemos la necesidad de un diagnóstico fundamentado en una cantidad de evidencias, una propuesta que dé lugar a esta cascada de planes, programas, proyectos y termine en diseño urbano e inclusive arquitectónico, según los casos; una estrategia de implementación que tiene que ver con actores sociales y recursos; y este ciclo de monitoreo donde se vuelve a circular o a poner en marcha esa rueda de la planificación.
Cuando lo definimos territorialmente, vemos cómo la geografía, cómo la aglomeración económica empieza a condicionar ese área urbana existente frente a la definición de ese urbanizable, y ese tercer círculo elegido municipal con todas las complejidades de su definición, muchas veces definido únicamente en términos administrativos, pero no está muy claro qué usos son permitidos en el área urbanizable o en el área más amplia, ¿no? Repasamos entonces los desafíos como cambio climático, escasez de agua, cambio de temperatura, además. El esquema operativo, ¿no? Esto es más conocido, diagnóstico, formulación de propuesta e implementación, donde cada una de estas tiene unas etapas específicas y una retroalimentación. Y llegábamos a la pregunta de cómo se implementa, ¿no? Entonces decimos que estos dos productos de los planes, las ordenanzas por un lado, leyes de ordenamiento, tanto territorial, nacional y provincial, y las obras públicas se rigen por leyes de licitaciones, cuestiones de presupuestarias y estos estándares específicos que van variando de provincia a provincia. Hablamos un poco también de estos fenómenos de crecimiento urbano y valorización inmobiliaria y cómo empiezan a condicionar ese paradigma de extensión urbana en función de cómo se van dando esas lógicas de valorización en función de la obra pública y la necesidad de captación de plusvalía. Dábamos un ejemplo de América Latina sobre movilidad y planeamiento, de centros urbanos y cómo la definición del área de diagnóstico en este caso, que es un centro de transferencia, se define en función de las isocronas, o sea, la distancia que tenemos para caminar, y en función de 3 zonas, ¿no? Según los 0 a 5 minutos, y cómo esto nos va condicionando el diagnóstico que hacemos. Reflexionábamos un poco sobre la sustentabilidad a partir del modelo de análisis de la perspectiva del riesgo y la sustentabilidad, los factores que entran en la ciudad y los que salen, alimentos y materiales, recursos no renovables, consumo de agua, aire y suelo, energía, y lo que sale, los desechos sólidos, la invasión del suelo agrario, la contaminación, definiendo un cierto área de impacto de esas ciudades como para tenerlo muy claro cuando hacemos estos ejercicios de planificación. Hasta ahí creo que hicimos un muy apretado resumen de lo que fue la clase. Y finalmente dábamos un ejemplo concreto donde se utilizaron algunas metodologías que decíamos que son superadoras, como el ejemplo de planes de ordenamiento territorial, y citamos el caso de Maimará, que se caracteriza por ser un lugar de altísimo potencial turístico y además por su belleza paisajística, pero que también tenía un correlato de alto hacinamiento, ¿no? Una población muy pequeña, 4.036 habitantes. Podemos ver que el indicador de hacinamiento es casi el doble del promedio del país, ¿no? Y como significativamente más alta con respecto a la provincia, 8,6 frente a 6, frente a 4. Esto nos habla de una problemática social muy compleja y muy peligrosa, ¿no? Y acá está un poco la distribución en los territorios, la utilización, bueno, estas cuestiones de parcela, la utilización de una metodología como la brújula, que ya lo vamos a contar en otra oportunidad, y bueno, los resultados del plan que ustedes pueden consultar en su trabajo. Les agradecemos, dejamos el material de clase, y bueno, llegamos hasta ahí. Muchas gracias por escuchar, ¿verdad?